En Radio Universidad queremos estar más cerca de ti. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 711-0064 y en nuestras redes sociales, Facebook XHUCT 89.5 FM y Twitter @XHUCT. Aunado a las acciones que el sector salud realiza, la población juega un papel importante para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus COVID-19. Por ello debemos realizar las siguientes medidas de higiene personal y del entorno. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar solución a base de alcohol gel al 70%. Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura. Después, lavarse las manos. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, boca y ojos. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc. Ventilar y permitir la entrada de la luz solar. Evitar en lo posible el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Y sobre todo, quedarse en casa, más cuando se tengan enfermedades respiratorias, y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas. Fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, entre otras. Al seguir estos hábitos y medidas, estarás colaborando a la salud de tu entorno. Estepicursor. Bienvenidos al único programa de radio que tiene como meta difundir, dialogar y generar pensamientos en torno a las artes visuales. Entrevistas, análisis y reseñas, diálogos, historia, talento y medios de producción. Estepicursor, comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de Estepicursor. Mi nombre es Miguel Cifuentes. Luis Ángel Prado. Y como invitado especial tenemos a Alfredo Esparza Cárdenas, hola. nuestro gran artista lagunero. Bueno, estepicursor. ¿Qué es estepicursor? La palabra estepicursor viene de las plantas rodantes del desierto. Esas plantas que vemos en las películas del desierto, que su función es esparcir las esporas a lo largo de la estepa para así germinar más plantas. Entonces el programa Estepicursor tiene como finalidad utilizar esa figura para esparcir el conocimiento. Son las generar diálogo. Estas que, bueno, se vieron últimamente en la gran tolvanera que hubo hace como 2 semanas, abundaron y todavía abundan. Y por mi casa hay muchos terrenos con gran cantidad de estepicursores. Y pues la idea está muy padre, o sea, es generar ideas, sacarlas a rodar y que germinen donde tengan que germinar, y las que no sirvan pues se sequen como ideas malas. Bueno, lo que va a tratar el programa, bueno, todos los programas, es hablar de arte en general, pero sobre todo de artes visuales, generar diálogos, hacer entrevistas, que precisamente vamos a inaugurar entrevista, hablar sobre libros, sobre películas y series, pero sobre todo siempre orientándolo hacia las artes visuales. Entonces, bueno, empezamos con un artículo que sacó Beca Duncan, que es una crítica de arte, una de las mejores críticas de arte que existen en México. Es en torno a toda la polémica que había causado Avelina Lesper con su obra Rota. ¿Nos ponemos en contexto? Pues en el programa pasado, si no tuvieron la oportunidad, no, de hecho, aunque nos hubieran escuchado, no se alcanzó a escuchar, que ahí discutimos un poco de lo que había pasado con una obra bueno, no recuerdo el autor, pero Avelina Lesper causó polémica al dañarla, al poner una lata para burlarse de ella, poner una lata de refresco, algo así, y la dañó,
quebró el cristal. El cristal era una obra con un cristal templado que tenía objetos incrustados en él, sostenidos sobre una estructura de metal. Entonces Salieron detractores, bueno, hay mucha gente que yo me he fijado que sigue a Belina. Ella sale en un programa en las mañanas, no sé qué día salga, pero sale en un programa y ahí trata de decir lo que es arte y lo que no, y cuando ella considera que no, pues es bastante dura, ¿no? O sea, bastante crítica e incluso burlesca con lo que ella no considera que es arte. Entonces, bueno, básicamente, no queremos decir o hablar de más sobre el tema, sino solamente generar este diálogo de qué es la crítica en el arte y cuál es el papel que tiene que jugar, ¿no? O generar diálogo en torno a él. Aquí voy a leer un pedazo de lo que escribió Becca Duncan. No va a ser todo el artículo, solamente va a ser una parte, ¿no? La crítica de arte cada vez juzga menos y explica más. En otras palabras, los críticos ya no se sienten cómodos describiendo su trabajo como el de alguien que emite juicios sobre una obra de arte, sino el que quien ayuda a su audiencia a entenderla. Si bien el académico se ocupa casi exclusivamente de la crítica escrita en lengua inglesa, es evidente que esa tendencia ha sido global. Desde esta perspectiva, la noción del crítico como el gran juez de buen gusto resulta anacrónica. Pues básicamente lo que dice aquí es que esta parte de subjetividad en el arte ya es muy difícil de poder establecer un juicio, de decir que está bien o que está mal. Por lo tanto, el crítico de arte ya no puede decir si está bien o mal una obra, si es buena o mala. Lo único que puede hacer es llegar a hacer un análisis en general y poder resaltar ciertos puntos como para poder establecer un cierto contacto con el público que está viendo la obra, ¿no? Porque yo te preguntaba, Miguel, que si no se puede caer en cierta censura con actitudes como la de Lesper, ¿no? Si te digo sí puede que tenga razón en muchas de las cosas que dice, y sí muchas cosas no valgan la pena, pero a lo mejor alguna que ella no considera buena o que la censura, a lo mejor puede ser una corriente del mañana o una buena obra simplemente. Sobre la censura, pues creo que es también estas figuras como Evelina también funcionan como en otro sentido, ¿no? Más allá de decir si está bien o mal, creo que lo que se puede resaltar en ella es que ponen en evidencia ciertas cosas. Pone en evidencia mucho de los prejuicios que tiene la gente y los pone en la mesa, ¿no? Como para empezar a decir. Pero también es contrario a lo que ella quiere. Ella da la fama a las personas que ella misma critica. Entonces, en cierta forma, cierra el círculo volviendo a darle fama a lo que ella misma está criticando. Entonces, bueno, continúo con la lectura. Si el arte es cada vez más conceptual, el criterio estético es cada vez menos relevante, y por lo tanto, lo que se requiere del crítico ya no es que adopte el rol de juez, que decide si una pieza es arte o no es arte, sino el del reproductor de complejidad que sabe explicarla. A su vez, y quizá como resultado de esto, Elkins asegura que continuar creciendo la sensación de que la crítica ya no juega un papel significativo. En resumen, se podría decir que esto se debe a que enunciamos como esto no es arte, y enunciados como esto no es arte están completamente superados y la pluralidad de ideas es mucho más aceptada. O sea, ahorita es mejor aceptar toda la complejidad de un solo tema y no solamente empezar a decir que esto sí es, esto no, sino aceptar que no hay una sola verdad, sino múltiples verdades respecto a una sola cosa, ¿no? Bajo esta luz, no resulta sorprendente que la crítica naciera en el contexto de los salones, cuando la tensión entre una narrativa y otra sí era de vital importancia, ya que una representaba el discurso del Estado perpetuado a través de las academias y la otra a la libertad artística y creativa. Los críticos de cada lado de la moneda debían justificar que era arte,
pues con ello no solo dependía la belleza estética, sino de las buenas formas y costumbres. O sea, el papel de un crítico en un principio, cuando empezó todo esto de el fenómeno del arte, sí tenía como fin decir qué es lo que estaba bien y qué está mal, ¿no? Y dependiendo de qué lado de la moneda estaba, criticaba a uno u otro. Okay. Solamente era como para preservar el poder que tenía un lado u otro. Pero aquí dice algo a resaltar, ¿no? De lo de qué es arte y cómo pueden decir o justificar qué era y qué no era, ¿no? Ahorita en esta época de la historia hemos llegado a un punto en el que pues nada tiene sentido. Es muy difícil elaborar un discurso que sea aceptado por todos, único, ¿no? Entonces, más allá de decir que es arte, y creo que de eso es lo que la fama de Avelina se alimenta, es porque ella sí intenta decirlo, a pesar de que ya es una idea obsoleta, ¿no? Pero ¿por qué tiene tanto empuje? Porque el odio como que genera ahí algo, ¿no? Que sí la has oído a ella en el programa de radio. Uh-huh. Incluso ya, bueno, yo me acuerdo de otra polémica que también en la que se metió, que decía que el graffiti no era arte, y de ahí no sé quién se empezó a discutir con colectivos de graffiti, no sé qué, y luego los retó a que fueran a discutir públicamente con ella, y luego fueron las cámaras de televisión, y al final según ella la dejaron plantada y nadie fue a debatir con ella, porque les iba a demostrar ahí que delante de todos porque el graffiti no era arte. Entonces como que es su mecánica de ser polémica, ¿no? Sí, pues eso, ¿no? De generar polémica, creo que eso es más lo que busca al momento de hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, nada más para generar diálogo un poquito y el por qué la pregunta de qué es arte ya no cabe. En lugar de hacer la pregunta o intentar resolver qué es arte, creo que lo que nos queda como artistas o como comunicadores es decir el por qué la pregunta qué es arte no se puede definir. O sea, ¿por qué el arte no se puede definir? Porque si pensamos en los objetos, por ejemplo, una silla tiene una función, o sea, y la función de esa silla se mimetiza con el objeto. Si ese objeto ya no cumple con esa función, deja de ser una silla. Y es relativamente, lo que decías, aceptada por todos, ¿no? Y todo el mundo tiene en su idea en su mente, del concepto de silla, y deja de ser silla en el momento en el que ya no te puedes sentar en ella. Pero ¿qué pasa con el arte? El arte no es como solamente una cosa que pueda llegar a definir, sino yo puedo definirla de una manera, tú la puedes definir de una manera, Alfredo la puede definir de otra manera. Creo que cada uno tiene en su mundo una definición precisa de arte. Obviamente esa definición se va complejizando conforme más trabajas en el medio, mientras más abordas el tema, y mientras más lo abordas va a ser más difícil llegar a una conclusión, ¿no? Pero precisamente de que como todo el mundo tiene una idea de qué es, pero no todo el mundo concuerda con ella, va a ser muy difícil que todos elaboremos un discurso único y diferente, ¿no? Pero te vas hipsterizando. Sí, lamentablemente cuando empiezas a meterte en este mundo del arte, pues llegas a la conclusión de que hay muchas ideas muy básicas en el arte y prefieres, en lugar de educar al público, ignorar, ¿no? Creo que también eso es un punto a favor que tiene Avelina, y que se aprovecha también de la gente que no está metida en el arte, pero le gusta el fenómeno en sí, ¿no? Le gusta el fenómeno de que es que cómo puede valer algo tanto, ¿no? Entonces ahí empezamos a meter dos cosas, una que es el arte y la otra es el valor del arte. Y se complejiza todo, ¿no? Y al final cuando entiendes ya
el arte nada más, ya no omites definición, ya nada más con tu copita así, esto es lo arte. entendí. Yo ya entiendo el arte. Ya es lo máximo, ya cuando ya entendiste. Sí. Y bueno, también eso te genera otro diálogo, ¿no? Bueno, continuamos con la lectura. No es que no se haga crítica en México, se hace muy seriamente, pero se publica en revistas especializadas, blogs o bien en la academia. Pero la consume un círculo reducido de lectores, que suele ser el de los mismos que escriben la crítica. Esta proliferación de espacios para la crítica al margen de la prensa es, irónicamente, uno de los síntomas que percibe este autor como señal de la crisis en la crítica de arte. El académico estadounidense afirma que estamos en una época en la que se escribe más crítica que nunca, pero en la que se lee cada vez menos. ¿Tienes algo que... O sea, hemos estado hablando, llevando la plática hacia, en general, qué es el arte, pero ahora que estamos abordando un tema un poquito ya más específico, creo que tu opinión sobre la crítica en ese sentido sería muy valiosa. Bueno, hace ratito comentaban que algo así como en lugar de educar al público, pero tampoco sé si se trata de educar, ¿no? Más bien es compartir ideas, porque al final, pues, ¿quién es el crítico para educar a quiénes, no? Y desde qué lugar, o sea, pensar en el contexto del crítico que puede estar encima del resto del público se me hace bien raro. Entonces, raro en términos de que, pues, al final el crítico escribe para un segmento de la población específico, ¿no? Pero es un segmento de población, o sea, con todo y que es específico, es bien heterogéneo. Entonces hay gente de todo tipo, que puede ser entusiasta del arte, consumidor pasivo del arte, un consumidor que invierte en el arte, ¿no? Entonces, yo, en mi opinión, ya lo junto con la pregunta de ahorita, me parece que la crítica del arte hoy día, como bien apuntas, tendría que dirigirse hacia el análisis de las obras y por qué desde ese lugar específico del crítico es interesante o no, o también desde otro lado cómo esa pieza o cómo el cuerpo de trabajo de un artista en específico o cómo una exposición colectiva dialoga con ciertas temáticas en relación con lo que sucede fuera del arte y además en relación con cómo esa obra, ese cuerpo de trabajo de ese artista o esa exposición colectiva dialoga con otras piezas dentro del marco del arte, ¿no? Y entonces ahí es cuando se enriquece la postura tanto de la crítica como ejercicio, como de los consumidores, de los propios artistas y otro tipo de públicos. Entonces, pues eso, me parece que la función de la crítica ahora tendría que ver con el ejercicio de la reflexión y de cómo se interconecta esto, ¿no? El cuerpo del trabajo de un artista, una obra en específico o una exhibición en específico con el mundo, ¿no? Desde dentro y del mundo del arte y afuera de él. Entonces, en cierta forma, bueno, la crítica, como bien dice aquí, parece que se llega a empezar a diluir, ¿no? Como, al parecer ya no tiene un papel relevante como tal en el arte como tal. Pues es como una crisis, ¿no? Como decías, o sea, cuando la gente empezó a cuestionar la autoridad del crítico, de decir, bueno, este canijo, ¿por qué me va a decir que sí vale y que no vale? Pues entonces más se disloca el ejercicio de la crítica y más bien apuntala hacia un pensamiento crítico en la recepción, consumo de la obra de arte, ¿no? Entonces, pues de acuerdo, me parece que hay un movimiento ahí interesante que lo que genera es un ir y venir de ideas, sino nada más como una cuestión vertical. Y más ahora o sea, no sé, aquí en México está Obras de Arte Comentadas, ¿no? Esta chica que en Instagram hace un montón de reflexiones en torno a ciertas cosas muy específicas, pues a diferencia de una columna de periódico o una sección en algún programa de televisión o radio, pues la interacción con el público es inmediata, ¿no? Alguien escribe algo y además como muy conciso y muy concreto,
y luego al minuto alguien puede estar de acuerdo no con lo que el supuesto crítico comenta o reflexiona. Entonces también se vuelve un poquito más horizontal. Todo es horizontal y de vertical. Entonces, en conclusión, Avelino no es crítica. Pues, quiere ser crítica, pero es una crítica fuera de su época, ¿no? Porque si fuera crítica, más bien, yo no tengo acceso a... Te preguntaba ayer, ¿no? Sí, entonces, ¿a quién me recomendarías como crítico de arte? Si ella no, porque pues es como más popular ahí. Pues aquí tenemos a este artículo de Becca Duncan, ¿no? Tiene buenas tablas. Y sobre todo, bueno, lo que dice sí tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, ya nada más para concluir esta parte de la lectura, para cerrar, porque creo que cierra con broche de oro ella. Por otro lado, si la crítica de arte en México está en crisis, no solo se debe al poco interés de los medios masivos por este género, sino también por la nula seriedad con la que se aborda desde las instituciones académicas. En las pocas universidades que ofrecen la licenciatura de Historia de Arte, materias como crítica y difusión son en algunos casos optativas y en otros asignadas a profesores con poca experiencia en este ámbito. No se trata de abrir espacios por abrirlos. Si no hay una formación seria de críticos de arte, no podemos exigir una crítica de arte relevante y valiosa. Bueno, en ese sentido, precisamente aquí dice de la crisis de México, de la educación en torno al arte, ¿no? Y bueno, en mi experiencia creo que una de las crisis, más allá de la educación de México, del arte en sí mismo, creo que, bueno, más bien de la educación es la función del arte como tal. Creo que el arte ha dejado de tener una liga o una conexión directa con las personas, pero también me pregunto si alguna vez lo tuvo. Generalmente se tiende a decir que el arte es elitista, y creo que cada vez que abordamos ese tipo de temas, sí, ¿no? Se vuelve solamente es como los privilegiados pueden llegar a tener parte del arte, ¿no? Se vuelve elitista. ¿Por qué? Porque empezamos a dialogar en un lenguaje en el que no todas las personas están cómodas, porque tiende a sentirse excluida de que es que me está hablando en términos que no conozco, ¿no? O también la parte de que cómo puede llegar a valer tanto algo si eso lo pude haber hecho yo, lo pudo haber hecho mi hijo de 5 años, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones surgen precisamente porque no hay una liga directa, o el lenguaje que se empieza a hablar en el arte es muy especializado, por lo tanto se vuelve elitista, se vuelve una relación ya de poder, y la gente pues obviamente no le gusta sentirse menor, ¿verdad? En esa función creo que Avelina se aprovecha de eso. Pero a la vez, las personas que están en medio del arte ni siquiera prestan atención a lo que dice ella, ¿no? Ellos están sumergidos en su mundo, que ya es irrelevante lo que los demás, los que no están de acuerdo, los que no están metidos en ello, no les importa lo que dicen, ¿no? Y es que, o sea, como dice ahí, ¿no? Al final del texto también hay un vacío académico en torno a... Y también creo que en México es cultural, ¿no? Cuando alguien te critica, todo muy personal. Entonces, pues pasan dos cosas. La manera en que se produce crítica resulta que tiene que ver con hacer comentarios sobre la persona también. O sea, eso desde donde se enuncia, y luego también desde el otro lado, desde la recepción, pues justo compramos la idea de que es un comentario sobre nuestra persona, y como que de repente cuesta trabajo desprendernos de lo que es el trabajo y lo que es personal. Y esto pues es cultural, pero también es académico. Parece que van a reincentar, no estoy seguro, otra vez clases de historia del arte, o es una vez a la semana, no sé, o educación y formación artística, pero sí es una barbaridad que pretendamos estar como versados en el ejercicio crítico, si también los programas académicos más básicos y a nivel de licenciatura pues tampoco se promueve un pensamiento crítico, ¿no? Es nada más, otra vez, aquí está el conocimiento y otro lo va a pasar a ti, ¿no?
y esto es así porque así es, y así siempre ha sido, pero también aquí está lo más nuevo del conocimiento y te lo va a pasar, pero no deja de ser como es, y no hay otra manera, ¿no? Entonces, pues ya esto me parece que rebasa el campo del arte, me parece que también compete en términos de cómo está el significado y planteada la educación formal en nuestro país, la educación formal académica en nuestro país. Sí, porque como ahorita que lo comentas, sí, tienes razón, o sea, a nosotros también cuando estudiamos había materias que no nos daban como optativas, y después cuando salimos nos dábamos cuenta que tal vez esa era más importante que ser tan especialistas en matemáticas, ¿no? En tal o cual, o sea, sí, es más enfocado al sistema educativo. Al sistema educativo, más que sea una decisión personal o de la escuela, o sea, es más que un producto que está creando la escuela, el sistema educativo. Entonces, al final de cuentas, el sistema educativo es como que el generador. Y el problema, ¿no? En torno a esta sociedad también. Sí, porque, bueno, o sea, por un lado, nos forman de cierta manera a través de las instituciones académicas, pero agrégale que no tenemos formación artística académica, o es muy superficial lo que nos enseñan en la educación, en primaria, secundaria, preparatoria. Entonces, pues bueno, no somos críticos, y luego cuando uno decide regularmente en este país, y bueno, aquí en La Laguna, pues peor, ¿no? Bueno, ya está el CAF, pero hasta hace unos años atrás, si no, o sea, uno era por la libre, ¿no? Entonces tienes estos antecedentes de no tener un pensamiento crítico, y luego pues te agarras de donde puedes para desarrollar una carrera artística, y tus referentes pues son los clásicos de siempre, ¿no? Sí, entonces o te autoeducabas o te salías de la ciudad como para poder tener una educación más formal, ¿verdad? Sí, y cruzada con esta onda crítica. Sí, bueno, creo que en la época moderna ha surgido una nueva figura, que igual este programa funge con esa... Intentamos funcionar así, que es la divulgación. Sí. Y creo que también eso que estamos hablando de la crítica cumple con ese papel. El crítico ya dejó de decir que está bien o que está mal, y empieza a decir o explicar cómo hay que leer una obra. Y en cierta forma un artista o incluso un programa de radio, lo que sea, ya más allá de decir que está bien o que es arte, que no es arte, también cumplimos con esta función solamente de intentar decir y explicar en otras palabras, en un lenguaje un poco más amigable, para que las personas se interesen, ¿no? Porque si no empezamos si no empezamos a dialogar en ese sentido, en un sentido en el que las más personas puedan llegar a interesarse con el tema, pues igual se va a tomar como algo personal, se va a tomar como algo elitista, se va a tomar de muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de la educación creo que está cambiando por el tiempo. Y así rapidísimo, también pienso que ha habido una hibridación de actividades, ¿no? O sea, es decir, el crítico también se quedó sin chama porque nada más la pasaba diciendo que sí, que no. Y también creo que la figura del curador ha venido a engullir un poco al crítico, ¿no? Incluso también el propio quehacer artístico nos obliga o nos exige a también ser críticos, como pares, como colegas y como profesionales. Entonces, es decir, un crítico que nada más hace crítica, pues está frito. Sí. ¿No? El curador que nada más es curador, y lo mismo, ¿no? Entonces uno tiene que hacer varias cosas a la vez: gestor, curaduría, artisteada, buscador de fondos, etcétera, y todo eso va como complejizando y también sensibilizando en términos, como tú decías, como en el lenguaje de cada quien, para que esa crítica que se hace pues sea consciente de todos estos detallitos que van circundando la producción artística, ¿no? Y la vuelven mucho más digerible, la crítica y todo. Sí. Y todo lo demás. Bueno, ya vamos a continuar después de comerciales con la plática.
Adelante, sigue escuchando. No te despegues de este Picursor. Regresamos. Reactiva tus ideas con la mejor programación, conectando tus sentidos, generando educación, fomentando la cultura y la comunicación. 89.5 Radio Universidad. Para que yo pueda sentirme segura a todas horas, mejor el PRI. Para que mi familia esté bien, mejor el PRI. Para que tenga medicinas y salud, mejor el PRI. Para que me vaya bien en la chamba, mejor el PRI. Está claro, con el PRI ganas más, tienes mejores servicios, paz y tranquilidad. Y sobre todo, vives mejor. Mejor el PRI, porque ser priistas nos define. PRI Coahuila. Chuy de León, presidente del PAN Coahuila. La salud pública es un verdadero caos. Pues sí, se portan muy mal, están muy malas condiciones aquí, todo el rollo. Que el gobierno nos garantice pues mínimo el acceso a la salud. Edificios bien pintados, pero sin médicos, sin funcionar y totalmente abandonados. ¿Hasta cuándo? Todos los estados gobernados por el PAN contamos con los mejores índices de empleo, oportunidades y desarrollo humano. Llegó la hora de cambiar Coahuila. Somos gente de Acción por México. Somos PAN. Propaganda dirigida a la militancia. El martes a las 6 de la tarde, acompáñanos en nuestro recorrido en el Camión de Ruta, la cultura en la comarca lagunera, México y el mundo, traída hasta tus oídos por Miguel Amaranto. Mi INE está hecho de la certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones. Mi INE está hecho de transparencia. La participación voluntaria de quienes vigilamos los procesos electorales nos da confianza a todas y todos. Si quieres hacer algo grande por la democracia, presenta tu solicitud para ser observador u observadora electoral en las oficinas del INE de tu localidad y participa en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Infórmate en INE.mx. Porque mi país me importa, seré observadora electoral en las elecciones de este 7 de junio. Contamos todas, contamos todos. INE. Para tener el México que queremos hay que decidir. Para poder decidir tenemos que participar. Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 10 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Te gusta la lectura? Acércate al Librero, el espacio del programa de lectura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Siéntate en nuestra sala de lectura y disfruta de la producción literaria del país y del mundo. Todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio Universidad. Para que yo pueda sentirme segura a todas horas, mejor el PRI. Para que mi familia esté bien, mejor el PRI. Para que tenga medicinas y salud, mejor el PRI. Para que me vaya bien en la chamba, mejor el PRI. Está claro, con el PRI ganas más, tienes mejores servicios, paz y tranquilidad. Y sobre todo, vives mejor. Mejor el PRI, porque ser priistas nos define. PRI Coahuila. El salario aún es insuficiente. Los apoyos también. Cada vez es más difícil encontrar trabajo. Pagamos rentas e hipotecas que parecen no tener fin. Hacer de comer todos los días es un reto difícil. Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien. Somos la Revolución Democrática. Somos PRD. Acompáñanos todos los martes en punto de las 8 p.m., donde conoceremos la cultura y música de distintos países. Viaja con nosotros en esta travesía del saber en expresión cultural. ¿Dónde? Solo aquí, en Radio Universidad. Gracias por seguir acompañándonos en este Picursor. Continuamos. Ya regresamos de comerciales y pasamos de la crítica de arte ahora a criticar la obra de Alfredo Esparza Cárdenas. Alfredo Esparza Cárdenas es un artista visual de Torreón, Coahuila, que acaba de exponer en la Casa del Cerro. ¿Fue la exposición el día 12? El 12 de marzo. El 12 de marzo. Va a estar ahí hasta... mayo, no sabemos
qué día por el tema del coronavirus, pero en mayo. Ajá. Pero ahorita está abierta todavía, no han dicho nada. Okay. O sea, de que cierren o algo, no, todavía hay unos cuates fueron a verla. ¿De qué nos hablas en esta exposición? ¿Cuál es el tema? Pues es la circulación de las imágenes y de cómo estas van reflejando nuestro comportamiento a nivel colectivo, como o sea, de lo individual a lo social en términos de... ¿Me pego más? Bueno, entonces comentaba que la exposición gira en torno a generar pequeñas reflexiones en torno a cómo nos relacionamos con el otro a través de la producción de imágenes por medio de dispositivos móviles, ¿no? Partiendo de un tema muy específico que es el suicidio a través de arrojarse desde las alturas, ya sea desde puentes o edificios. Sí, el suicidio a través de este método es muy poco común, ¿no? Sí, resulta que es de los menos utilizados, al menos en Occidente, es de los métodos menos comunes. En primer lugar está la asfixia, o sea, que gente que se ahorca de la regadera, de alguna rama del árbol de su jardín, etcétera. Luego está pues, el envenenamiento, ya sea por pesticidas o por medicamentos. Luego se cortan las venas, tiros con armas. Y al final, después de una serie de formas de morir como inauditas, por ahí anda en punto 04 el método de suicidio ¿no? De que es aventarse desde las alturas. Sin embargo, es el más documentado y eso es como lo interesante del asunto, ¿no? Y los documentos que se generan pues, son totalmente vernáculos, ¿no? O sea, no hay ninguna intención ni informativa ni científica, es más bien como el deseo de la gente de que sean ellos. Bueno, me parece que es así, no estoy diciendo que sí sea, pero creo que si hay una moneda corriente en esto es que la gente espera que sucedan dos cosas prácticamente, ¿no? Esta espera de transcurso de tiempo para que después esa espera se convierta en un deseo, un anhelo que acontece, que es que la persona que está encima del techo de algún edificio pues, decide concluir con su vida saltando, ¿no? Y es ahí donde termina el video. Entonces, pues bueno, esa es la premisa del proyecto y después de varios meses de estar trabajando en pues, devino en varias piezas distintas que se complementan entre sí. ¿Y cómo son esas piezas? Bueno, las primeritas que salieron fueron agarrar stills de video, agarrar stills de videos hechos a través de dispositivos móviles e imprimirlos en gran formato, ¿no? La mayoría de las imágenes miden de 1.2 metros de ancho por 3.5 metros de largo y me interesaba en esto explorar como la idea de la imagen pobre y de cómo una imagen que está producida en un dispositivo móvil como los que tenemos acá y que están pensadas para consumirse también en estas dimensiones tan pequeñitas que caben en la mano, de repente se hacen gigantes y qué pasa con la imagen en esas dimensiones, ¿no? Entonces lo que pueden ver en la Casa del Cerro pues son estas imágenes con los píxeles súper tronados y como emplastados y desde el punto de vista estético me parece que el estilo de video impreso media entre la pintura y la fotografía porque se vuelve algo sumamente pictórico. Ya. ¿Qué otro tipo de piezas hay? Y luego, bueno, a partir de eso, pues bueno, surge otro cuerpo de piezas que son, bueno, eran 10, pero ahorita 5 están en el hospital. En el hospital. Sí, con el coronavirus. Y son comentarios, y parten de los comentarios que las personas hacen en las plataformas sociales donde colocan estos videos, o sea, desde Facebook y YouTube hasta páginas más pesadas o densas como Chaotic o Livelik, ¿no? Entonces hice una selección, así como hice una selección de stills para presentar en esta exhibición, hice una selección de comentarios que me parecía que dialogaban o ponían en contexto
el ecosistema en donde circulan estas imágenes, ¿no? Porque estos textos hacen referencia desde una manera bastante satírica, cruel y poco empática ante el dolor del otro, ¿no? Y medio parafraseando a Susan Sontag. Pero bueno, el caso es que después de darle un par de vueltas a este asunto, me parece importante escribirlas de alguna manera sobre concreto y asfalto, como por esta figura retórica de que pues es ahí donde se depositan los cuerpos de las personas que se avientan, ¿no? O sea, el desenlace. Ajá, y que además también, o sea, como hacer una transición de este mundo de las plataformas sociales, que otra vez, y el ecosistema que existe aquí en los dispositivos móviles y en las computadoras, cómo también se pueden materializar en algo físico y concreto, como puede ser el concreto y el asfalto, ¿no? Entonces, Miguel Cifuentes, bueno, trabajamos de la mano en esta sección del proyecto, en donde con óleo se colocaron estos comentarios, ¿no?, sobre las placas. Hay otra tercera pieza que es un audio en donde que es como es reflejo de las imágenes en gran formato. ¿Por qué? Porque nunca se escucha. Pues en este audio lo que hacemos es una compilación de todos los videos que vi, y donde la gente grita sorprendida sobre este suceso que está por acontecer. Y aquí Martín Estrada Márquez también fue como fundamental. Hicimos una selección editamos de tal manera los audios para eliminar la parte donde caen al suelo, ¿no? O sea, que es un poco como también están las imágenes, porque todas las personitas que aparecen en los stills están suspendidos en el aire, ¿no? Entonces, con esta idea de que están flotando, por también la metáfora de que cada vez que alguien le pica el play al video, esta persona se vuelve a morir, ¿no? Como si fuera una onda medio dantesca, donde los castigos se repiten y se repiten una y otra vez interminablemente. Lo mismo con estas muertes, ¿no? Entonces con el audio es un poco la misma mecánica. Es eliminar la parte donde caen las personas y juntar en un gran alarido del público que está presenciando cuando la gente cae, ¿no? Entonces esto derivó después en una cuarta pieza que ya se gestó casi al final en los días previos a la exposición, que consiste en un pequeño grabado en linóleo, donde el Chanate y Norberto Treviño también participaron y me ayudaron un montón, y que consiste en representar gráficamente digamos, fíjate, es lo interesante, ¿no? Que en las tres otras piezas no se habla directamente sobre la caída, pero en esta sí, pero es de una manera súper abstracta. Entonces, cuando Martín y yo estábamos editando los videos para extraer los audios, pues bueno, en el programa editor aparecen dos barras, ¿no? La barra del video y la barra del audio, el espectrograma. Entonces, pues a fuerza de repetir el ejercicio de ir pegando y cortando de uno y otro video, pues nos damos cuenta de que había una cima con ese, o sea, de abajo, de la parte más profunda de una superficie, y esa cima casualmente es cuando el cuerpo impactaba el suelo. Entonces, para mí es como una metáfora súper potente, porque además hay un hundimiento en la gráfica, ¿no? Entonces, y que además, platicando con Jimena, me decía que era como un flatline, de estos de cuando la gente se muere y que está así, y luego, ¿no? Entonces, pues todo esto me parecía que terminaba de amarrar bien lo de la exposición, ¿no? Que presentamos en la Casa del Cerro. Entonces, un pequeño grabado donde se muestra gráficamente la conclusión de la vida de una persona a través de este método de suicidio. Bueno, pues sí, yo tuve la oportunidad de estar ahí trabajando con Alfredo y bueno, espero lograr una cierta distancia al momento de decir esto, ¿no? De la exposición. Tienen que ir a verla, es una exposición bastante bien cerrada, bastante bien estructurada. Si lo criticas ya no te va
lo va a tomar personal, como va a tomar personal la crítica, ¿no? En realidad no está haciendo crítica, ¿no? Solamente es un llamado para que, si tienen la oportunidad de ir, vayan. En realidad es una obra que es necesaria, ¿no? Es necesario analizar, sobre todo porque el tema que está dialogando, que empezó con la muerte, al final de cuentas no fue la muerte, sino todo el fenómeno que se genera a través de la muerte de una persona. Y precisamente como lo dices, como cuando le das play al video, es como matar de nuevo a la persona. Al final de cuentas, la persona que está viendo los videos se vuelve como un tipo de verdugo, como esta persona repetidora que puede darle fin a algo. Le das play, lo terminas, o sea, lo terminas muchas veces, ¿no? Y bueno, se ve en la exposición las fotografías impresas tamaño, un tamaño grande. Se ve cuando da vuelta en el piso, y creo que ese gesto fue muy bueno para cerrar la pieza, porque al final de cuentas tú ves la imagen, hay muchas personas incluso que se están aventando y parece como que se liberan, parece que están jugando, ¿no? Y al parecer así como que no pasa nada, ¿no? Pero la misma imagen, como la forma en la que lo puso Alfredo, es llegas y terminas en el piso, ¿no? Creo que te fuerza la mirada a llegar allá y te detienes. Ya no es como esto de que tú tienes la forma de dotar a esa persona de vida y muerte, sino como que te pones en tu lugar. Te pones en el lugar de esa persona al momento de ver. Pero iba a preguntar, o sea, son unas fotos grandotas, sí, y luego el otro son placas de concreto, de asfalto, pero con las frases, sí, pintadas en óleo. Ajá. Y el otro es que un audio pico. Hay una sillita ahí que prestó Román Leguía, y que ya tú te colocas los audífonos y ya escuchas todo esto que les platicaba. Y la cuarta pieza es el grabadito. Y esto, como por ejemplo, si yo voy a una expo de pintura, o sea, una expo de pintura que he ido a varias tuyas, y esta ¿qué sería? Una que ¿cómo se denomina? ¿Cómo catalogarías esta exposición? Pues es una exposición de arte contemporáneo, de arte en sí, vaya. Es que también está la categorización del arte, pues o podemos categorizarlo como pintura, instalación, pero en realidad creo que ya es un tanto irrelevante, sino solamente es ver y observar piezas de arte, ¿no? Independientemente si es pintura, si es escultura, o lo que sea, es arte. Y creo que en esta parte, esta exposición engloba muchas cosas. Es un tanto instalación, es un tanto pintura, es un tanto escultura, es un tanto grabado. O sea, hay de todo en esa exposición. Catalogarla no sería fácil. Sí, pues bueno, yo pienso en las imágenes grandes como muy escultóricas, ¿no? Porque también es esto que decía Miguel, de colgar las imágenes sin enmarcar, y que además jueguen, o sea, que haya como una dinámica, porque pues como son verticales, te forzan a mirar de arriba a abajo y que haga esta curvita en el suelo. A mí me parece que es como bastante escultórico, ¿no? Entonces en ese sentido mi formación pues, ha sido fundamentalmente construida a partir de la foto, pero acá yo no produje ninguna imagen, ¿no? Entonces todo ha sido propagación, los textos yo me los saqué de la manga, pues yo más hice una selección. Entonces también creo que hubo un trabajo como de curaduría en ese sentido, ¿no? Para poder, a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, de poder incorporar esta selección, como tratando de ser cuidadoso y meticuloso en la producción artística, ¿no? Y que devenga en un cuerpo de trabajo que sea como consistente, independientemente del soporte en el cual se alberga cada una de las piezas. Igual también en ese sentido, también estás tomando el papel más que de divulgador, más que de hacedor de piezas, ¿no? De una pintura, de una escultura. Pero por lo mismo, bueno, ahorita que les preguntaba eso de qué voy a ver, ¿no? O sea, se me hace muy chido como que se me antoja mucho por lo rico de... O sea, es que no voy a ver nada más una exposición de fotos o algo así. O sea,
como que se me antojó por lo del audio. Por eso preguntaba que si le pico un botón o... No, está en loop, Ajá. así continuo, tú nada más llegas, te puedes sentar o no, Ajá. Y lo escuchas, ¿no? Yo agregaría también que es bien importante como la experiencia de asistir a una exposición, más que de pararte enfrente de un objeto y contemplarlo, ¿no? Creo que cuando pensé en esta exposición, inicialmente pensé únicamente en las fotos, ¿no? Y luego se fueron incorporando los textos y la idea inicial eran viniles en el suelo, ¿no? Pero era como muy obvio, ¿sabes? O sea, sí, claro, ¿no? La gente aterriza aquí, entonces ya como pensar en los soportes y tal. Y entonces, o sea, pensar de esta manera también hace que contemples la experiencia que una exposición te puede dar y las posibilidades. Creo que cuando uno piensa creo que cuando uno va a hacer una exposición y además piensa en la experiencia, se incrementa la potencia de la fuerza de lo que estás viendo. Sí, se vuelve una exposición enriquecedora. Ajá. En el sentido de que la persona va y no solamente va a ver una pieza que se va a olvidar a los siguientes 2 minutos, ¿no? Sino que llegas y tienes una experiencia más empática, sensorial de lo que estás viendo ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se puede responder de esta manera a tu pregunta, lo que vas a ver es una experiencia que va a potenciar, que espero que potencie algún sentir en ti o algunas ideas en ti, ¿no? Okay. Sin tratar de dirigirte. Sí, bueno, también otra de las cosas que habíamos visto en esta exposición, además de esas piezas, está cerrando muchas temáticas conforme tanto la pieza, tanto conceptualmente, tanto la experiencia que tiene la persona, se conjuntan muchas cosas, ¿no? Y precisamente una de esas de las piezas que te ponen en evidencia la crueldad de las personas, que al final de cuentas sí te quedas con ese sabor de boca cuando vas a ver la exposición, la crueldad de la gente, ¿no? Cómo se toman la muerte de una forma tan ligera, o incluso burlona, así como si fuera nada, reducen a las personas a burla. Los comentarios que están en las placas son un tanto así como para analizar por más de varios sentidos, vaya. Uno es un like, ¿cómo era esa frase? A la fuerza de gravedad. Un like a la fuerza de gravedad, ¿no? O sea, es como darle gusto, que le diera gusto, le voy a dar like porque la fuerza de gravedad mató a él, ¿no? Uh-huh. La otra es gente ignorante. Bueno, no se pueden decir groserías acá, pero bueno, pinche en el sentido de cocinero, de asistente de cocina. O sea, pinche gente de pueblo ignorante. Pero gente con J. Ajá. Ignorante, ¿no? O CN, ¿no? Entonces hay como una contradicción interesante. Sí, contradices el mismo de decir ignorante a los demás al decir una frase mal escrita. Sí, ¿no? súper paradójico ese asunto, ¿no? Ajá. Y la otra, bueno, una que me llama mucho la atención es, lo más triste es que en pleno 2019 aún haya gente grabando en vertical. Uh-huh. Y creo que también tiene que ver con la exposición, porque todos las stills son verticales. Uh-huh. Y la mayoría de videos que se graban a las personas son verticales. Sí, hoy día. ¿No? O sea, más allá, aparte de lo complejo del tema que es el suicidio, luego todavía la desensibilización de los comentarios que te queda bueno, me imagino que la obra está así profunda, ¿no? Bueno, porque ya de por sí el suicidio, pues a mí me impacta ver un video de suicidio. Ahora los comentarios así como puestos en el concreto, tan totalmente crueles. Cruel. Y también, bueno, está la otra parte de que está el muerto, está la persona que ve los videos, pero estamos pasando por alto el persona que lo graba, ¿no? Bueno, también quedaba con esto de quien lo graba en vertical. ¿Qué te lleva a ti como espectador estar allí debajo de un puente esperando que alguien se aviente, ¿no? Es difícil ponerse en los zapatos de una persona así. Y bueno, la exposición no te más bien hace ver lo absurdo que puede llegar a ser al tomar ese tipo de acciones.
no, deja tú que te avientes, deja tú que estés ahí en la exposición y seas empático con la persona que se avienta, ¿no? Te genera un tanto de repulsión a la persona que lo graba y a la persona que dice ese tipo de comentarios hirientes, ¿no? Porque ese tipo de personas no empatizan con lo que está ahí, el fenómeno que está pasando, ¿no? En ese sentido, cierra muy bien la exposición. Y ¿algo más que agregar? No, pues muchas gracias por la invitación. La pasé muy bien. Y pues nada, mucho éxito en su bebé programa. En nuestro programa bebé. Bueno, vas a... No, nada más mandar saludos antes que se me olvide. A Lupita, a Rocío, a Laura, que siempre nos escuchan. Eso de siempre, pues nada más llevamos un programa. Siempre, no falle en el siguiente, va a seguir siendo siempre. Nada más, ya, pues, ¿quieres mandar la rolita que tenemos pensada? Bueno, pues muy ad hoc a los temas, a esta parte de la muerte, a la inspiración, a lo que es lo que te lleva a hacer arte. Vamos a cerrar con una rolita de Jorge Drexler, que es la... Cuando era chévere. Más o menos, ahí va para allá, ¿no? Pero... ¿Es tu favorita de Drexler, Miguel? Hay varias favoritas, ¿no? Pero la más favorita ¿es esa? No, esa no. Va ad hoc con lo que estamos hablando. Bueno. La noche no es una ciencia exacta. Y nos vemos el siguiente programa. Muchas gracias por escucharnos. El mar con la noche en la mira, mis lentes de cerca, mi guitarra rota, y con una hoja en blanco que en blanco quedaría intacta. Es que la noche no es una ciencia exacta. Llamaba a la puerta con todas mis armas, con algunos vicios, algunas virtudes. Pensé para mí que cumplía los pasos de un pacto, pero la musa no pacta. Y la noche no, es que la noche no es una ciencia exacta. Yo debería a esta altura saberlo, yo debería tenerlo ya claro en mis años. Una canción aparece de pronto y se clava en el alma como un cuerpo extraño. La soledad no traía canciones, traía demonios, resaca, tormenta, traía el extraño regalo de ser un eterno autodidacta. La noche no, es que la noche no, oh, la noche no es una ciencia exacta. La noche no
la noche no. Es que la noche no es una ciencia exacta. Hacer canciones no es una ciencia exacta. Acabamos de terminar este Picursor.